Saludos a todos. En este breve video vamos a resumir nuestra primera sesión y los parámetros iniciales de nuestro curso. Tengamos presente, primero que todo, para contextualizarnos, que la clase de bocetación es una clase donde no necesariamente vamos a trabajar ni diseño de personajes, ni caricatura, ni dibujo de figura humana. Esos son elementos que pueden ser accesorios a la clase de acuerdo a sus intereses profesionales. Lo importante es que todos nos vamos a encontrar en unos fundamentos de dibujo económico, eficiente, claro, sencillo, que sirva para comunicar ideas con claridad, sin distinción de cuál sea el destino final de esas ideas en términos de aplicación profesional. Así que si el dibujo figurativo de caricaturas o de personajes no hace parte de sus intereses, no se preocupen, la clase está diseñada para servir a todos los que puedan hacer uso de un dibujo de generación de prototipos y evaluación y descarte de ideas. Tengamos presente que para lograr ese dibujo vamos a empezar a construir nuestras primeras habilidades con herramientas permanentes. Tenemos aquí algunas, no son todas, pero son significativas para el desarrollo de la mayoría del curso. Tengo aquí un bolígrafo, tengo un rapidógrafo, tengo un brush pen o marcador pincel, tengo un bolígrafo de gel y tengo un marcador permanente, en este caso un Sharpie. Nosotros vamos a empezar con la mecánica más básica de todas, pero es una que es absolutamente indispensable que esté bien entendida, así no la dominemos al principio del curso. Esa mecánica la vamos a llamar trazo de construcción. También pueden llamarla dibujo rough o dibujo para bocetación. Yo prefiero llamarla trazo de construcción. Lo que ocurre en el trazo de construcción es que en lugar de peinar la línea, esto aquí usando el bolígrafo voy a hacer un ejemplo de cómo no debemos dibujar nosotros, aunque de hecho podemos utilizar varias herramientas para señalar esa primera maña que solemos tener al dibujar, sea que la línea tenga una buena apariencia o que tenga una apariencia más peluda. El problema con la línea peinada es su ineficiencia y la manera como repetimos una y otra vez el trazo sobre una zona en la que ya estamos dejando información. Entonces esto no lo vamos a hacer. Lo que vamos a buscar con trazo de construcción es encadenar trazos. Esos trazos pueden ser largos o cortos, curvos o rectos. Pero lo importante es que estamos construyendo inicialmente siluetas y formas, eventualmente estructuras, volúmenes y después aplicativos específicos para dichas estructuras, ya sea personajes, escenarios, layouts de portadas o cualquier otra aplicación final. Entonces, esto en términos de mecánica es muy sencillo de entender. El problema es obligarnos a practicar para poco a poco, y hay que tenerle paciencia, poco a poco adoptar esta mecánica. Entonces, ¿qué pasa en trazo de construcción? Un trazo sigue a otro. Allá donde termina un trazo, el siguiente debe ejecutarse. No estamos buscando que el dibujo se vea perfecto, tampoco estamos buscando que el dibujo se vea peinado, ni que se vea afanado. Nos podemos dar cuenta que el trazo de construcción no está pensado para dibujar a toda velocidad, pero por su eficiencia, por la sencillez y la economía de recursos que nos invita a adoptar al momento de dibujar, el trazo de construcción se presta para que los dibujos no consuman mucho tiempo. Pero el movimiento en sí de la mano no tiene que ser particularmente rápido. Entonces pueden darse cuenta que lo que estoy haciendo es empezar cada trazo más o menos donde termina el anterior. La idea de este trazo tampoco es, muchachos, que se vea como si fuera un dibujo vectorial. Es decir, no se trata de hacer un trazo y justo en el punto en el punto final del trazo anterior empezar el siguiente. O sea, puede ser que los trazos se sientan ligeramente superpuestos. Lo importante es que estamos encadenando trazos. ¿Listo? Tampoco, tengan muy en cuenta por favor, tampoco se trata de adoptar una nueva mala maña que consista en hacer un montón de pelitos pero que están desconectados. Esto también es incorrecto. Recuerden, el trazo de construcción es una mecánica para combinar trazos, pero esos trazos pueden ser curvos, pueden ser rectos, pueden ser curvas más pronunciadas, pueden ser largos, pueden ser cortos. ¿Listo? Puede haber cambios de dirección o puede haber un dibujo continuo en una sola dirección, ya sea para construir curvas o para construir objetos de apariencia más estática o más geométrica, tiene aplicación. ¿Listo? Entonces, esa es la mecánica fundamental de la clase. Yo sé por experiencia propia que de una semana a otra no vamos a entender ya instintivamente con el cuerpo esa mecánica, pero intelectualmente es muy fácil de entender y lo importante es que tengamos paciencia y confianza en el proceso y empecemos poco a poco a adoptar dicha mecánica. Al principio,
Seguramente nuestros dibujos no serán tan precisos, pero les garantizo que si practican esa mecánica de encadenamiento de trazos, poco a poco su dibujo va a irse, por decirlo así, calibrando, o más bien la relación entre la mano y el ojo con menos movimientos de la mano se va a hacer también cada vez más precisa. ¿Listo? Esto lo sé por experiencia, esta es la manera como yo dibujo. No es un método que yo haya inventado, ni mucho menos, como les digo, esto no lo consideramos desde un punto de vista estilístico, es una mecánica eficiente para dibujar. Pasemos ahora al primer tema de aplicaciones con ese trazo de construcción. Yo voy a seguir un rato con el Sharpie, pero voy a utilizar algunas herramientas más en este video que espero que no pase de unos 15 minutos. Vamos a distinguir entre lo orgánico e inorgánico. ¿Listo? Vamos a distinguir entre aquello que se relaciona con, en el caso de orgánico, la naturaleza, los seres vivos, la vida. Y en el caso de inorgánico, vamos a estar hablando de una relación indirecta, por supuesto, con ideas que tienen que ver con manufactura, con lo artificial, con lo que no pertenece a la naturaleza. La diferencia entre orgánico e inorgánico va a ser vital para todo el desarrollo del curso. Nosotros vamos a empezar con formas. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos de una forma orgánica y una forma inorgánica como abstracciones, sin distinción de si lo que estemos dibujando es muy complejo o muy básico, a partir de abstracción vamos a describir de manera sintética una forma que se asocia ya con la categoría de orgánico o con la categoría de inorgánico. Para que todos nos entendamos al principio, cuando hablamos de formas orgánicas, vamos a hablar de formas que están construidas principalmente con curvas y en cuyo origen distinguimos una marcada asimetría, una marcada falta de estructura, por ejemplo, ortogonal. Podemos darnos cuenta que ni el cuadrado, ni el rectángulo, ni el círculo guían estas siluetas. Pero vamos a insistir en abstracción porque no vamos a estar pensando en la representación figurativa de algo, por ejemplo, de un animal o de el fuego, el agua o un árbol al principio. Eventualmente podemos llegar a esos aplicativos, pero por ahora nos estamos moviendo simplemente con formas abstractas que sugieren, que evocan en la mente la idea de orgánico o inorgánico. Entonces nos podemos dar cuenta que aquí tengo una serie de figuras basadas en curvas. ¿Listo? Y vamos a llamar a esas formas formas orgánicas o formas de una evocación orgánica. ¿Listo? Vamos a acompañar dichas formas de otro concepto muy relevante para el inicio del curso. Las líneas envolventes. Lo que ocurre con las líneas envolventes, discúlpenme por escribir de una manera menos que perfecta, mi quirografía deja mucho que desear. Creo que es por dibujar, pero eso no es excusa, yo no escribo muy bonito. Las líneas envolventes son líneas que empiezan a abrazar una silueta bidimensional para convertir dicha silueta en una representación verosímil de tridimensionalidad sin utilizar sombras o luces. La iluminación viene después. ¿Qué es lo que pasa con las líneas envolventes? Vamos a distinguirlas entre dos categorías. Una, la línea longitudinal, y vamos a entenderla, vamos a entenderla inicialmente como una sola, y esa longitudinal va a estar acompañada de unas líneas transversales. Las líneas transversales van a ser por lo menos dos, pero no deben ser demasiado numerosas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La línea longitudinal es la que recorre la forma en su dimensión más extensa. En este caso, con esta primera figura, sería el alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la línea longitudinal? Imaginémonos que cada una de estas figuras es una masa tridimensional que podemos tocar. Es una masa que tiene volumen, es una masa que no es plana, no es chata, ¿sí? Como globitos, como una pera, como, ¿listo? Algo que tiene una masa y que ocupa un espacio. Si fuéramos a ubicar encima de esas masas tridimensionales una cinta o un hilo, no podríamos utilizar una línea recta para hacer tal representación, porque eso estaría falseando la naturaleza volumétrica de esos objetos. Entonces, la línea longitudinal y las líneas transversales tienen que abrazar la figura. Se pueden dar cuenta que estoy construyendo esas líneas, no estoy haciendo un solo movimiento de la mano. Dense cuenta que esta línea, esta primera longitudinal, está recorriendo la figura de tal manera que empiece esa simulación de tridimensionalidad. Ahora voy a elegir las líneas transversales.
Las transversales pueden apuntar hacia abajo, hacia arriba, hacia izquierda, hacia derecha. Eso depende de la decisión que ustedes tomen y eso va a influir en la apariencia de la forma tridimensional. Va a parecer que se acerca o que se aleja de nosotros, que apunta hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Vale la pena hacer diferentes experimentos para que se den cuenta de cómo al momento de volumetrizar estamos decidiendo también la orientación o la dirección que sigue dicha forma. Vamos a tener en cuenta que siempre que sea posible, esto no siempre es obligatorio, pero es muy recomendable, vamos a procurar que esas líneas envolventes transversales sean óvalos. ¿Listo? La razón es que esos óvalos le van a dar un carácter mucho más verosímil al abultamiento del volumen y vamos a evitar el error más común en esta primera fase del proceso, tener una masa a la que se le dan unas líneas envolventes demasiado llanas, hasta el punto de que el volumen no se siente tan volumétrico, sino se siente como un relieve accidental. Entonces voy a resolver aquí muy rápidamente las envolventes de estos otros objetos. Tengan en cuenta también, por favor, que la longitudinal es el primer acierto o el primer desacierto. La longitudinal debería, de hecho, como toda línea envolvente, debería considerar lo que ocurre cuando envuelve verdaderamente a la figura. Eso significa que si la dejamos demasiado pandita, demasiado plana en los puntos de origen y de destino, se va a empezar a falsear ese abultamiento. De nuevo, no es obligatorio, pero sí muy recomendable que dibujen óvalos como líneas envolventes. Además, el dibujo de un óvalo, de manera competente, así no sea perfecto, es una competencia básica que nos va a servir para muchas otras construcciones mucho más complejas durante el resto del curso. Entonces, aquí muy rápidamente voy a resolver también esta y esta otra. Dense cuenta cómo en este caso elegí que mi longitudinal ayude a resolver el momento más problemático de esta silueta, donde tenemos este hundimiento. ¿Listo? Y elijo ahora dónde asignar mis envolventes. Aquí voy a poner un óvalo, aquí voy a poner otra y aquí una más. ¿Listo? Y esta última, rápidamente. No, pero cambiando la dirección de esta línea aquí. Un pequeño error que ya alcancé a corregir. El dibujo en Sharpie no va a ser el dibujo mayoritario en la clase. Estoy utilizándolo principalmente porque me da un buen registro para el video, da un muy buen contraste para que todos lo alcancen a leer bien. Pero sí es bueno que se animen a hacer al menos una parte de sus ejercicios con una herramienta inicialmente tan tosca como un Sharpie. La razón es que un dibujo a lápiz, voy a hacer un pequeño dibujo a lápiz aquí en un extremo. El dibujo a lápiz, que no es que esté prohibido para la clase, pero al principio no lo vamos a poder hacer. El dibujo a lápiz se presta para una timidez muy alta. El dibujo a lápiz se presta para hacer unos gestos supremamente tímidos, lentos y repetitivos. Además, como lo podemos borrar, eso también refuerza la idea de una timidez que sea ineficiente e inoperante para el curso. Mientras que el Sharpie, al ser un registro tan inmediato, sí o sí nos va a llevar a ver ya sea un buen o un mal dibujo. Entonces, es una buena idea que lo utilicen de vez en cuando, que en cada entrega, que en cada ejercicio semanal, que en cada ejercicio de clase, le reserven un espacio a esos marcadores porque tiene un valor importante para nuestra práctica. Entonces, hasta ahí el tema de formas orgánicas. Recordemos, formas guiadas principalmente y construidas principalmente con curvas, y a esas formas orgánicas le podemos asignar líneas envolventes para volumetrizar una representación inicialmente bidimensional. Ahora hablemos de formas inorgánicas. Las formas inorgánicas no necesariamente van a tener envolventes, van a ser creadas inicialmente por la proyección de figuras geométricas. Cuando hablamos de proyección, ¿de qué hablamos? Elegimos una figura geométrica, en este caso un diamante o un rombo. Lo duplicamos, ya sea del mismo tamaño o de mayor tamaño. Lo desplazamos en el plano cartesiano y conectamos la primera y la segunda figura, o la base y la cima, mediante líneas geométricas, pero creadas también como trazo de construcción. Eviten, por favor, un trazo que sea demasiado lento, demasiado rígido, porque además es muy fuerte, trazan con mucha fuerza sobre el papel. Eso no es bueno para nada, ni para el dibujo, ni para la salud de sus brazos. Entonces, yo puedo elegir la forma de mi preferencia y conectar mediante líneas rectas, inicialmente rectas. Esas líneas pueden hacerse más complejas y lo vamos a hacer en un momento cuando empecemos a revisar primeros ensamblajes. Pero entendamos que cuando hacemos formas inorgánicas, bajo estos primeros parámetros de la clase, estamos buscando generar
la representación de algo que claramente no evoca lo natural, sino evoca algo manufacturado, algo tan artificial como un cubo. No estamos pensando en materiales, no estamos pensando en algo concreto ni realista, pero estamos buscando algo que parezca artificial. Entonces, voy a generar unas formas inorgánicas un poco más complejas. Yo creo que vale la pena aquí utilizar otro momento del papel para que lo aprecien mejor en el video. Que quede bien centrado, que dé un buen registro, listo. Entonces fíjense lo que va a pasar aquí. Elijo mi primera forma, un óvalo. Voy a duplicar ese óvalo, pero no solo lo voy a desplazar en el plano cartesiano, o sea, en el eje X y Y, o eje X y Y, perdón, sino que además le voy a dar una rotación a ese óvalo. Y una vez tengo la segunda figura, voy a hacer que la conexión no se lleve a cabo mediante líneas rectas, sino mediante líneas curvas. Esto le va a dar un carácter más orgánico, perdón, a este ejercicio inorgánico, pero en todo caso la construcción sigue más los principios de la categoría inorgánico. ¿Listo? Eso de pronto puede sonar confuso, pero lo que quiero decir es que la diferencia entre algo como esto y esto es que esto tiene una apariencia mucho más libre, mucho más aleatoria. Mientras que aquí se nota una construcción mucho más regimentada. A esta forma sí valdría la pena ponerle líneas envolventes. Entonces voy a empezar con ese hilo que voy a recostar sobre la tapa superior de este objeto. Esto parece como un jamón, como la patica de un animal o el segmento de la pata de un animal. Cuando la línea envolvente cambia de dirección, pasa de ser una línea recta a una línea curva. Les recuerdo que en este tipo de ejercicios es muy importante que se detengan un rato a hacer un análisis verdadero de espacialidad. ¿Qué le ocurre a esas líneas cuando empiezan a abrazar esas figuras? No hagan estos ejercicios de afán, no los hagan por hacerlos, no los hagan como si fueran tareas, como por resolverlos y ya. La gracia de estos ejercicios es que nos invitan a hacer unas observaciones bien meticulosas sobre lo que le ocurre a esas formas en el espacio. Y ya de por sí estamos empezando a practicar de manera muy rudimentaria, muy preliminar, un tema tan complejo como la perspectiva. Fíjense que aquí vuelvo a conectar con líneas curvas en lugar de líneas rectas. Aquí puedo asignar envolventes. No es necesariamente obligatorio siempre hacerlo, pero me ayuda a, por decirlo así, problematizar más la figura. ¿Listo? Entonces, en esas construcciones inorgánicas tenemos la posibilidad de seguir utilizando trazo de construcción. Tengan mucho cuidado, por favor. Yo diría que uno de los mayores errores de los estudiantes cuando recién están empezando el curso es confundirse y pensar que solamente para formas y gestos orgánicos deben usar trazo de construcción. Eso es totalmente equivocado. ¿Listo? Porque la idea no debe ser que al momento de hacer una figura de origen geométrico, de origen más artificial, entonces hagamos un trazo lento, rígido y muy pesado. Eso, como les digo, no contribuye a hacer buenos dibujos y a largo plazo, de pronto ahorita ustedes que están tan jóvenes no lo sienten, pero a largo plazo contribuye negativamente a la salud de su mano y de su antebrazo. Entonces, pues, buenos hábitos desde el principio. Lo mismo la espalda erguida, solo ligeramente reclinada sobre la espalda, sobre la mesa, no con la cara a un par de centímetros del papel. Eso además nos ayuda a observar mejor. ¿Listo? Vamos a hacer otra figurita. Otra figurita inorgánica. Ya podemos pasar al tema de ensamblajes con el que cerramos la primera sesión. Entonces nuevamente voy a elegir curvas para conectar. Voy a elegir líneas envolventes. Fíjense cómo las líneas envolventes tienen que tener un cambio de dirección drástico porque corresponde a qué? A la base y a la cima de la forma que configura esta simulación de sólido. ¿Listo? Entonces ahora hablemos de ensamblajes. Los ensamblajes son articulaciones de diferentes formas con las que eventualmente vamos a poder llegar a crear formas muy complejas y diseños muy complejos, pero inicialmente no quiero que se alarmen por tratar de hacer personajes complejos ni nada de eso. De hecho, cuando recién estén empezando o cuando quieran retomar la práctica de los primeros fundamentos de clase, no piensen sino en abstracción, o sea, no piensen esto se parece a tal cosa, simplemente jueguen con su imaginación, de pronto ven algún referente casero y a partir de ahí empiecen a construir esos primeros ensamblajes. Yo puedo hacer el ensamblaje más básico, un apilamiento, o sea, una forma encima de otra. ¿Listo? Entonces fíjense que acá estoy jugando con un prisma. Hubo un pequeño error, pero pues bueno, por ahora vamos a obviarlo.
porque estoy siguiendo la mecánica correcta, así no, el dibujo no se vea tan preciso. Voy a darle líneas envolventes a la bolita. Y solamente por, decirlo así, problematizar el tema de líneas envolventes, voy a dejar que la longitudinal recorra todas las formas, así esto, siendo una forma inorgánica, realmente no necesite líneas envolventes. Fíjense lo que va a pasar acá. La longitudinal, recorriendo bien, no siendo planita ni pandita, sino encorvándose de acuerdo a cómo se necesite para entender bien la figura, va a recorrer el espacio. Una vez se hunda en esta esfera, va a emerger nuevamente y al momento de abrazar el prisma, ya no va a ser una línea longitudinal curva, sino va a ser recta. Recuerden, por favor, lo importante de estos ejercicios es que invitan al razonamiento espacial. Si se van a demorar 2 minutos haciendo nuestros ejercicios y se pueden dar cuenta que no toman nada de tiempo hacerlos, pasen por lo menos unos 20-30 segundos estudiando la figura. De pronto puede servir también que tomen objetos caseros tales como cajitas, balones, de pronto una lámpara, de pronto un tarro, y tomen una cinta métrica o un hilo, de pronto sea dental, y recorran esa figura con esa cinta. Eso puede ayudar a visualizar de manera mucho más directa lo que de pronto a veces la imaginación no va a captar de manera tan inmediata y tan precisa. ¿Listo? Entonces voy a seguir aquí con un par de ensamblajes donde vamos a combinar orgánico e inorgánico en el orden que sea, en la dirección que sea. Fíjense que uno puede combinar de la misma categoría. Tomo un objeto de evocación y origen orgánico y lo combino con otro. Y lo combino con otro más. Y empiezo a resolverlo. Primero, la longitudinal. Acuérdense por favor aquí ese gancho, que la longitudinal de verdad abrace la figura. ¿Listo? Es el primer error. Es muy común, pero no por eso debemos persistir en ese error sin corregirlo. Cuando la longitudinal termina de recorrer el primer segmento, aquí se convierte en una transversal. ¿Por qué? Porque la longitudinal recorre la dimensión más extensa. Y esta transversal vuelve a ser longitudinal para resolver este último segmento. Una vez tengo eso, puedo resolver las transversales. Como este objeto claramente, discúlpenme, claramente está siendo visto desde arriba hacia abajo, eso ya me lo permite intuir la dirección de las líneas. Entonces voy a dejar que las líneas transversales apunten hacia abajo también. Eso no es obligatorio siempre, pero en este caso le va a dar mucha coherencia a este primer sólido ensamblado a partir de formas orgánicas. Yo no voy a multiplicar infinitamente esas líneas transversales o longitudinales. Tengan mucho cuidado, por favor. Es una maña, es una mala maña también que tienen algunos al principio de tener un objeto y darle una cantidad tan abundante de líneas transversales que se empieza a volver estorboso en lugar de ayudar a la generación de una representación creíble de 3 dimensiones donde todavía no hay iluminación. ¿Listo? Hagamos más ensamblajes. Por aquí entonces voy a jugar con orgánico e inorgánico. Entonces, o con varios inorgánicos, a ver cómo nos va. Entonces yo puedo decir óvalo, que se duplica, y creamos un conito achatado. Nuevamente un óvalo, y la base mucho más ancha, y jugamos con un cono achatado, pero que ya no se va a sentir invertido. Ahora voy a poner otro óvalo, voy a poner un óvalo aquí, y vamos a combinar con curvas, no con líneas rectas. Un óvalo nuevamente. Espérenme que aquí ya se está empezando a perder la representación de este dibujo, por lo que mi cámara no capta todo. Listo, entonces ahí ya lo pueden ver mejor. Tengo un óvalo. Aquí voy a crear un pequeño cilindro. Aquí voy a sacar una nueva línea curva. Una línea curva adicional que se vaya adelgazando progresivamente. Y aquí voy a poner una bolita. De nuevo, ¿qué es esto? No es importante. Y se pueden dar cuenta que en este momento, al no haber asignado las líneas envolventes, no queda claro en qué dirección apunta este objeto. Esta primera forma me diría, esto es una vista descendiente, o sea, una vista en picado. Pero la ubicación de esta parte del segundo objeto sugiere una vista ascendente, o sea, una vista de abajo arriba, o sea, contrapicado. Las líneas envolventes nos van a ayudar a resolver ese asunto. Entonces, de nuevo, yo arranco acostando ese hilo invisible, por decirlo así. Normalmente, una recomendación que casi se me escapa es que dejen que sus líneas envolventes abracen la figura más o menos en el tercio. Eso no está escrito en piedra, pero es muy recomendable para darle verosimilitud a esa figura. Nunca dejen, por favor, que las líneas envolventes estén en la mitad. ¿Listo? Entonces, en este caso no va a alcanzar a estar en el tercio, pero no va a estar en la mitad y por ahora eso me sirve.
Fíjense cómo la línea envolvente aquí tiene que cambiar de dirección y acá tiene que caer como una línea recta. Eso ya me está ayudando a resolver la representación de este objeto imaginario como un objeto que está siendo visto desde arriba, o sea, una vista en picado. Ya el Sharpie aquí me empieza a dar algunos problemas porque la línea es tan gruesa, pero pues nada, lo dejamos. Voy a poner algunas transversales. Esta me está quedando al revés, perdón. No, bueno, de hecho eso no, creo que no sería tan complicado ahorita, pero sí, sería mejor por la lógica que siguen, por ejemplo, estas líneas, las que constituyen este pequeño cilindro, sería mejor que mis transversales apuntaran en esta dirección. Entonces esto fue un error que nunca falta. Vamos a procurar pues que no nos ocurra. Lo ideal sería, y tengan en cuenta para sus entregas, cuando les ocurra eso, pues repitan el boceto. Como esto pretende ser no tan extenso, por ahora no lo voy a repetir. Voy a asignar también aquí una o dos líneas envolventes para que eso me ayude a definir ya la vista de manera más definitiva, de manera mucho más clara, en la cual está siendo captado este objeto. Es una vista descendiente, no una vista ascendente. O sea, es picado, no contrapicado. Con el tema de ensamblajes pueden ver objetos caseros. Con el tema de ensamblajes pueden ver como pasa en los requerimientos para la primera entrega. Pueden ver Funko Pops o juguetes de vinilo. Por el momento, no quiero que vean diseños de criaturas o personajes que sean muy elaborados, ni que vean anatomía realista, aunque uno en rigor podría utilizar esta mecánica de generar representaciones volumétricas creíbles a partir de objetos puramente bidimensionales o de trazos completamente bidimensionales. Uno podría resolver técnicamente cualquier cosa: máquinas, criaturas complejas, híbridas, personajes hiperrealistas, pero la idea no es primero, que nos enfrasquemos en dibujos de evocación figurativa y realista, cuando claramente dije al principio de esta presentación y en la primera presentación en vivo, que bocetación no equivale a hacer personajes, ni cartoons, ni dibujo de figura humana, que además para muchos de ustedes que son diseñadores gráficos o que no tienen una inmediata afinidad con la ilustración, no tiene por qué ser una obligación. Eso es lo primero. Y lo segundo, como estos son ejercicios de razonamiento espacial, además de ejercicios de ensamblajes y de volumen, la idea no es que se vuelvan tan elaborados que salgan mal o que salgan de afán. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí estoy tratando de aumentar un poquito la complejidad. A veces uno se descacha y el óvalo no sale tan exacto. No importa. Yo por ahora no me voy a fijar en que el óvalo no se vea tan exacto, pero sí me voy a fijar mucho en la diferencia entre hacer un óvalo tieso con ese trazo rígido, lento y pesado, y el intento, por lo menos el intento de hacer un óvalo que sea creíble, pero que esté construido con las mecánicas de la clase. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí, así como acá, así como aquí, no hubo un encadenamiento de trazos, porque yo no estoy haciendo trazo a trazo, trazo a trazo, sino estoy haciendo un solo movimiento para hacer un óvalo, pero estoy siguiendo las mecánicas fundamentales de bocetación que vamos a usar para nuestro curso. ¿Listo? Lo último que vamos a hacer en este video, que no va a quedar de 15 minutos, sino de media hora, pero pues bueno, no es tan extenso tampoco, es darle algo de iluminación a algunas de estas formas. Entonces puede ser una primera forma orgánica. Y puede haber aquí una forma inorgánica. Ya saben, no se afanen porque quede perfecto, pero vayan cultivando poco a poco y con mucha paciencia el trazo de construcción. Y también a un pequeño ensamblaje. Un cilindro. El cilindro se conecta con una forma más orgánica. Listo. Y le damos envolventes. La iluminación es un tema absolutamente indispensable para nuestro curso, pero precisamente porque es un tema tan relevante, no vamos a estudiar de afán ese tema. Entonces, esto primero que vamos a hacer es una inicial sensibilización sobre un tema tan importante como lo es la iluminación. Entonces, por el momento, sombras proyectadas, matices, gradaciones de gris no van a existir. ¿Qué van a hacer con algunos de sus primeros ejercicios al momento de hacer una primera iluminación? Distinguir entre bloques, o sea, manchas sólidas o lo más sólidas que puedan hacer sin salirse del contorno de tinta negra. ¿Listo?
¿Y dónde vamos a hacer la distinción entre luz y sombra? Para formas que al menos sean parcialmente orgánicas, vamos a usar la longitudinal. Y cuando tengamos formas inorgánicas, simplemente vamos a elegir un lado que va a quedar en sombra. Entonces, por ejemplo, aquí para este cúbito, voy a utilizar mi brush pen y voy a crear una zona plana, sólida, de tinta. Esto es válido. No tienen que comprar un brush pen, pero el brush pen es una herramienta muy, muy útil. Es muy agradecida, como lo expliqué en la clase presencial, con el que cultiva el dibujo. ¿Listo? Es una herramienta que me permite dibujar realmente de todo. Me permite calibrar la línea de acuerdo a como yo quiera. O sea, no es una herramienta que traza delgado o grueso. Es una herramienta que traza como yo lo necesite. Entonces yo con esto puedo hacer entramados, puedo hacer texturas, pero también puedo hacer iluminaciones. Por ejemplo, acá voy a elegir la longitudinal de esta nueva figurita que surgió así a último momento y ahí le voy a asignar la sombra. ¿Listo? Por ahora solo eso. O sea, iluminación es un tema complejísimo que ni siquiera estamos empezando a ver todavía. Nos falta, por ejemplo, sombra proyectada, nos falta cómo mapear la sombra, hay unos esquemas de luz que son muy útiles. Todo eso lo vamos a ver en clase y lo vamos a ver no solo en alto contraste, pero quiero que empecemos a sensibilizarnos con la idea de la representación abstracta en alto contraste de la iluminación. Entonces no va a haber grises, no va a haber manchitas a medias tintas, no, hay bloque de luz, hay bloque de sombra. Con una herramienta como el Sharpie, podríamos tratar de sacar una mancha sólida de tinta, pero también algo que yo puedo hacer es un entramado que esté tan apretado y ojo con salirse por favor del contorno. Ese es el primer nivel de control de calidad. Tampoco es que se van a demorar demasiado desde que su herramienta no les dé una línea delgadita. Entonces fíjense que usando este entramado no estoy logrando una mancha de 100% de tinta negra, pero me estoy acercando como a un 90-95%. Esto es válido también. De paso, podemos empezar a trabajar el primer entramado que también vamos a estudiar en clase, texturas y entramados. El entramado más básico es la combinación y encadenamiento de trazos cortos, ya sean verticales, horizontales o ligeramente inclinados. Es una herramienta y una mecánica muy básica que valdría la pena empezar a cultivar. ¿Listo? Para este ensamblaje sencillo voy a elegir que a la derecha es donde esté la sombra. Entonces, tengan presente y siempre que puedan marquen donde esté la luz. Y la luz se marca de esa manera, un óvalo del cual parte una flecha. Eso es jerga de bocetación. Entonces, intuyan y estudien dónde caería la luz para no cometer errores. Por ejemplo, yo puedo empezar a sombrear aquí y estaría bien. Pero no sería correcto poner aquí sombra porque la luz, al tener una trayectoria descendente, estaría tocando la totalidad de esta cara superior de este cilindro. Cuando ya estemos trabajando matices, ahí podría haber una muy ligera gradación de un gris muy claro hasta blanco, pero por ahora vamos a hacer binarios, por decirlo así, con la iluminación. Hay blanco o hay negro, no hay más. Hay un tema complementario que es el de la sombra proyectada, pero por ahora no lo vamos a resolver. ¿Listo? La sombra proyectada que la voy a dejar aquí solo de ejemplo, pero recuerden, esto no lo tienen que hacer para sus primeros ejercicios, porque hay una fórmula, por decirlo así, para generar esto y no quiero sobrecargarlos demasiado en la primera sesión. Pero eventualmente vamos a buscar eso también, la sombra proyectada. Por ahora, en la primera semana, no, pero desde la segunda ya podemos empezar a hablar de mapas de iluminación más complejos. Con este video, que no quedó tan corto como yo esperaba, resumimos nuestra primera sesión. Espero que les pueda servir para repasar, para las personas que no hayan alcanzado a asistir a la primera clase. Perdón. Que les sirva también como resumen. Este es el resumen integral de la primera sesión. Vamos a estar generando este tipo de material para todas las clases siempre que sea posible, de tal manera que nadie se cuelgue. Y pues si de pronto alguien que no pertenece al curso también puede ingresar en el campo de la bocetación con las mecánicas correctas de bocetación con este tipo de materiales, pues bienvenidos. La idea es que este material les sirva a todo el que lo quiera usar. Muchas gracias por su atención. Estaré muy atento a las preguntas que quieran hacer por correo. Que estén muy bien todos.